Nuevamente, hola a todos, queridos hermanos. Gracias por estar ya atentos a la hora. Y ya sé que hay muchos que apenas llega la hora de esta clase en sígueme.com, ya se conectan explosivamente y luego se van sumando otros. Estamos muy agradecidos de que sea así y que a través de las semanas sigan compartiendo esta clase. La semana pasada fue récord en los números de compartidos y de reacciones, así que agradecemos eso. Ya nos toca adentrarnos en la sección 12 y 13 de Doctrina y Convenios, más los versículos finales que quedaban de José Smith Historia. La clase se llama Sobre vosotros mis consiervos, aludiendo a las palabras que usó Juan el Bautista y que vamos a ver a continuación. Estamos muy pendientes de que se conecten todos y que ya empecemos. Les agradezco que puedan conectarse desde donde están, de sus hogares, a veces algunos en otros lugares, trabajo, donde sea. Y agradezco cuando ponen ahí sus banderas o sus ciudades. Eh, Me encanta leerles y de verdad estoy pendiente para poder responder sus consultas si tuvieran. No es que sepa contestar todo, yo solo soy una herramienta más complementaria y si hay cosas interesantes las puedo responder, si no, simplemente lo digo que quizás no lo sé, pero hay recursos en la iglesia en los cuales uno puede investigar más. No sabremos todo en la vida y aquí solo estamos para poder instruir hasta el punto que podemos hacerlo. Entonces, quisiera ya comenzar y vamos a hablar hoy día de un gran personaje que se llamaba Joseph Knight. Estaba el padre y el hijo. Está la foto, bueno, la representación de Joseph Knight padre, pero también el hijo. Ambos fueron elementos importantes en el desarrollo de la obra de Dios en los primeros días. Así que fijémonos bien quiénes eran ellos en esta época, porque incluso se dice que habían tres ramas, por así decirlo, iniciales de la iglesia que dieron el comienzo a este proceso de extensión del evangelio, que comenzaron con la familia Smith, con la familia Knight y con la familia de los Whitmer. Entonces ahí tenemos esas tres vertientes que explosivamente se empezaron a predicar el evangelio, a difundirlo y así comenzó la iglesia. Además ellos, los Knight, dieron mucho de sí, de sus recursos a la obra en los días tempranos. Tenemos mucho de qué estar agradecidos por ellos. Ahora, para hablar de la sección 12 tenemos que recurrir y quisiera aquí nuevamente exponer este libro, Revelaciones, en contexto para que puedan usarlo en su estudio junto a libros santos para Doctrina y Convenios. Ahí se lee que fue Joseph uno de los primeros en creer de inmediato en la obra de Dios mediante José Smith. Fue de los primeros en conocer también lo que él estaba haciendo con la obra de traducción. Ahora, refiriéndose a José Smith padre, José escribió, esto lo cito del libro, con mucha amabilidad y consideración nos trajo cierta cantidad de provisiones, a fin de que no nos viéramos interrumpidos en la obra de la traducción. Knight recordó haberles proporcionado un barril de caballa y papel con líneas para escribir, unas 9 o 10 fanegas de cereales, unas 5 o 6 de papas y medio kilo de té. Joseph Knight hijo recordaba que en cierto momento durante la traducción José necesitaba $50. En esa época era mucho dinero. Eh, Al parecer era para efectuar un pago de la propiedad que Emma y él habían comprado. Mi padre no podía reunir el dinero, escribió Knight. Él entonces, el padre vino a mí, está hablando Joseph hijo, y seguramente le expresó que no podía pagar. Entonces, ese mismo día vendí mi casa con su terreno, dice Joseph Knight hijo, y le envié a José Smith una carreta con un caballo, una donación, ¿cierto?, a través de su consagración. Cosa que debe haber sido gratificante para el profeta que necesitaba estos recursos. Ahora, tanto como otros, como Martin, como Oliverio, etcétera, como incluso el papá de José Smith hablando, quería también Joseph Knight saber su función en la obra, qué le tocaba hacer, a qué el Señor le estaba llamando. Es por eso que se recibe esta sección 12. Entonces, esta sección se puede definir como otro consejo personal, pero aplicable a todos. ¿Por qué? Porque hay un versículo, el 7 en particular, que dice:
te hablo a ti y también a todos aquellos que tienen deseos de establecer esta obra o de sacar la luz. Entonces, no pensemos que va solo dirigida al hermano Knight, sino también a nosotros. Podemos sacar mucho de los consejos que el Señor dio en este caso. Los primeros versículos de esta sección son bastante similares a los de otras secciones de hermanos que accedieron a una revelación directa de Dios mediante el profeta José. Sin embargo, nos vamos a enfocar en los versículos finales de la sección que están ya directamente mencionando cosas que Joseph tenía que hacer. El versículo 6 dice: ahora, ya que has pedido, he aquí te digo, guarda mis mandamientos y procura sacar a luz y establecer la causa de Sión. He aquí te hablo a ti y también a todos aquellos que tienen deseos de hacer salir a luz y establecer esta obra. Eso es lo que hablábamos recién. Y el 8 dice: y nadie puede ayudar en ella a menos que sea humilde y lleno de amor, y tenga fe, esperanza y caridad, y sea moderado en todas las cosas, cualesquiera que le fueren confiadas. He aquí, yo soy la luz y la vida del mundo, el que hablo estas palabras. Por tanto, escucha con tu poder, y entonces eres llamado. Quisiera enfocarme aquí en las virtudes, ¿cierto? La voy a poner de nuevo, de hecho, porque dice que se requiere humildad, amor, fe, esperanza y caridad. Pero no solo amor, dice el 8, sino me encanta la expresión que dice y lleno de amor. Y esa para mí es una clave, porque la verdad es que José, mucho tiempo atrás, él dijo, y expongo aquí una cita muy hermosa para que todos ustedes la atesoren: el amor es una de las características principales de la divinidad y deben manifestarla aquellos que aspiran a ser hijos de Dios. El hombre que se siente lleno del amor de Dios no se conforma con bendecir solamente a su familia, sino que va por todo el mundo con el deseo de bendecir a toda la raza humana. Qué hermosas palabras, y me imagino yo que José se sentía así, lleno de amor. Por eso él quería, y además había recibido el mandato, ¿cierto?, de empezar a emprender esta obra que iba a llenar todo el mundo. Por lo tanto, iba a bendecir toda esta familia humana. Él lo atribuye a esto. Entonces el amor, y el Señor mismo está hablando de la necesidad de este amor como un atributo cristiano para aquellos que sirven, o aquellos que son llamados a servir. Entonces, me encantó eso, y a la vez la parte siguiente, antes de entrar a la sección 13, quisiera adelantarme a José Smith Historia, a los versículos que nos convocan hoy, porque aquí en estos versículos se data la llegada de Oliver y su comienzo como escribiente, que fue en abril de 1829. Ahora, en mayo, un mes después, ellos, ya habiendo traducido bastantes partes, ya cuando vieron sobre el bautismo, fueron a un bosque entonces a orar sobre el bautismo. Y ahí es donde se aparece Juan, y está también en la sección 13 la ordenanza misma, porque Juan vino a esto a entregarles el sacerdocio menor, el sacerdocio de Aarón. Y ahí también en estos versículos se relata que prometió el sacerdocio mayor y les ordenó ir y bautizarse y ordenarse ambos, ¿cierto?, entre ellos. Esto sucedió el 15 de mayo de 1829. Ese es cuando conmemoramos el sacerdocio de Aarón, ¿cierto? Ahora, después de salir del agua, dice ahí que profetizaron, y fue algo magnífico. Y quisiera destacar el versículo 73. No bien hube bautizado a Oliver Cowdery cuando el Espíritu Santo descendió sobre él, y se puso de pie y profetizó muchas cosas que habían de acontecer en breve. Igualmente, en cuanto él me hubo bautizado, recibí también el espíritu de profecía, y poniéndome de pie, profeticé concerniente al desarrollo de esta iglesia. Nos regocijamos. Qué bonito haber estado ahí, ¿cierto? Fue una situación muy hermosa. De hecho, está muy bien expresada quizás en esta imagen que les pongo, porque es bonito ver también cómo podría haber sido, los artistas también lo exponen, y me imagino lo importante y lo bonito que fue para Oliverio ser el primer bautizado, digamos, en esta dispensación, con la autoridad correcta. Quizás no miembro de la iglesia, porque la iglesia aún no estaba
organizada, pero el primero en bautizarse. Recordemos que el bautismo después también tiene una connotación de ser parte de la iglesia, pero la connotación que siempre ha tenido por esencia, por decreto de Dios, es para la remisión de los pecados. Entonces él fue el primero que obtuvo esa gran bendición, José fue el segundo porque lo hicieron ambos, lo mismo con la ordenación. Ahora en los versículos siguientes, 74, etcétera, habla, de hecho ahí la escritura dice que encontrándose ahora iluminadas nuestras mentes, empezamos a comprender las escrituras y nos fue revelado el verdadero significado e intención de sus pasajes más misteriosos de una manera que hasta entonces no habíamos logrado ni siquiera pensado. Imagínense la riqueza espiritual que tuvieron ellos. Esto debe haber sido como un aliciente, un refresco espiritual para poder tomar las cosas con mayor poder, con mayor deseo, ansias de poder bendecir. Pero evidentemente con protección, porque los versículos siguientes también hablan, el 75 sobre todo, de que incluso los profesores de religión les amenazaban, habían populachos. Al final, dentro de lo que podían disfrutar, ellos tuvieron estas manifestaciones que son únicas y pudieron sacar adelante esta obra y debemos estar muy agradecidos de ello. Aquí también la imagen expresa esta gran escena previa de Juan dándoles el sacerdocio a estos siervos, a estos consiervos. Imagínense eso. Y sobre esta imagen también, y hablando de consiervos, adentrémonos ahora a la sección 13, porque algo destacable de esta sección y de la ordenanza misma que aparece ahí, destaco en verde, es que Juan dijo, sobre vosotros mis consiervos. Imagínense que un personaje celestial nos diga consiervos. No estás diciendo, yo soy el celestial, ustedes son los humanos, ¿cierto? No, él está diciendo, ustedes mis consiervos. Qué hermoso debe haber sido y qué enseñanza sacaron ellos para tratar también a todos los que servimos y nos embarcamos en la obra de consiervos. Todos los que estamos desempeñando cualquier función en la iglesia somos todos consiervos, queridos hermanos. También dice, en el nombre del Mesías confiero el sacerdocio de Aarón, el cual tiene las llaves del ministerio de ángeles y las demás que aparecen ahí, pero quisiera antes destacar ese confiero y lo que significa llaves. Porque para entender eso, y es bueno porque desde ahora en adelante vamos a tener mucha terminología en la doctrina y convenios sobre el sacerdocio, entonces es bueno tener claro de un comienzo qué es conferir. Y para eso quisiera enfocarme en definir básicamente lo que es el sacerdocio, lo que son los oficios y lo que son las llaves. Entonces, el sacerdocio es el poder y la autoridad eternos de Dios, quien delega una porción a miembros dignos, ¿cierto? Una porción de esta autoridad o poder. Por otro lado, los oficios definen las diferentes funciones, deberes o responsabilidades dentro del sacerdocio. Entonces, las llaves nos quedan, que son los habilitadores, ¿cierto? Las llaves del sacerdocio autorizan a los poseedores del sacerdocio a presidir en la iglesia y a dirigirla dentro de una jurisdicción específica, tal como una estaca, un barrio o un quórum. Algunos ya saben que soy, por ejemplo, obispo, y yo tengo esas llaves para dirigir y presidir este lugar. Son llaves que se delegan. Recordemos que el presidente de la iglesia las tiene en magnitud entera, por así decirlo, todas las llaves que el Señor le dio para poder distribuirlo esto a través del mundo. Por ejemplo, los presidentes de misión tienen ciertas llaves para presidir esa misión. Ya sabiendo esto, les podría resumir en estas sencillas palabras, que el sacerdocio es conferido, los oficios son ordenados, las llaves son otorgadas. Si bien es cierto, en algunas escrituras ahí leeremos que a veces se habla de que alguien fue ordenado al sacerdocio. Y evidentemente es correcto también porque lo que sucede ahí es que alguien fue ordenado a un oficio del sacerdocio. Y se puede resumir ahí. Pero adentrándonos a los conceptos que vamos a estudiar a futuro, el sacerdocio siempre se confiere. Los oficios siempre se ordenan y las llaves se otorgan. Bien, quisiéramos entonces volver a la sección 13 porque continuaba hablando, decía, confiero el sacerdocio de Aarón, el cual tiene las llaves del ministerio de ángeles, del evangelio de arrepentimiento y del bautismo, ¿cierto? Para la remisión de los pecados. Ya sabemos lo que es el bautismo y el evangelio, muy ligados, ¿cierto? Pero a veces queda la duda un poquito en cuanto a esta escritura sobre el ministerio de ángeles.
Y aquí les quiero entonces entregar una cita del presidente Hinckley que me encanta porque resume muy bien esto. Él expone, refiriéndose a esta misma escritura, si son dignos del sacerdocio que poseen tendrán el derecho de recibir y de disfrutar el poder de los seres celestiales para guardarles, para protegerles, para bendecirles. Me encanta porque resume todo esto. La verdad es que un joven diácono, un joven maestro o presbítero, un obispo y todos los que trabajan en los quórumes del sacerdocio arónico van a disfrutar, inclusive los poseedores del sacerdocio de Melquisedec, porque ellos también formaron parte y el sacerdocio no se pierde. Por lo tanto, ellos todos, incluso como hemos aprendido hoy en día, la autoridad, el poder del sacerdocio no es algo exclusivamente de los hombres, que muchas veces se malinterpretaba. Las hermanas tienen acceso al poder del sacerdocio de muchas maneras y tienen, por lo tanto, también este acceso a esta bendición, a ser guardados, protegidos y benditos por estos seres celestiales. Es un gran milagro saber estas cosas y que están activas al día de hoy y que el Señor las reveló mediante su profeta. Ahora también la Escritura nos habla de otro punto muy relevante que se le llama el sacrificio en rectitud, con el cual termina, porque dice después, y este sacerdocio nunca más será quitado de la tierra, hasta que los hijos de Leví de nuevo ofrezcan al Señor un sacrificio en rectitud. ¿Quiénes son los hijos de Leví? La verdad es que la sección 84 enseña que son todos aquellos que pertenecen a los diferentes oficios del sacerdocio. No necesariamente descendientes literales de Leví o de Aarón, quizás, sino más bien sabemos hoy en día que muchos que somos asignados a ciertas tribus no es porque tengamos la sangre, el ADN de ellos, sino más bien porque somos adoptados en la casa de Israel. Es por eso que es interesante destacar eso. Ahora, yo podría resumir, antes de seguir hablando del tema, en 5 tipos de ofrenda, porque aquí está hablando de una ofrenda en rectitud, de que iban a dar los poseedores del sacerdocio en los últimos días. ¿Qué tipo de ofrenda tenemos? La verdad es que descubrí al menos unas 5 que las escrituras detallan. Primero, voy a poner pares, ¿cierto? Una tenemos en el libro de Omni, en versículo 26, dice, y ahora bien, mis amados hermanos, quisiera que vinieseis a Cristo, el cual es el Santo de Israel, y participaseis de su salvación y del poder de su redención. Sí, venid a Él y ofrecedle vuestras almas enteras como ofrenda y continuad ayunando y orando. Y perseverad hasta el fin, y así como vive el Señor seréis salvos. Qué bonito. Y está hablando directamente de ofrecer vuestras almas enteras como ofrenda. Nosotros, nuestra consagración personal ya debería ser una ofrenda. Ese es el primero. También acá en la parte derecha, en Isaías 66, 20 se lee, y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones como una ofrenda a Jehová. Al final lo subrayado dice, tal como los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. Traer a otros hermanos a la casa de Jehová, llevar personas al templo, traer personas al evangelio, congregar personas a la casa de Israel, el recogimiento de Israel. Todo esto es una ofrenda. Cuando ayudamos a alguien a que lo logre, es una verdadera ofrenda en rectitud. Entonces, sigamos. El otro par que expongo está en Doctrina y Convenios 128-24, y esto es específico porque José pidió esto a la iglesia. Ofrezcamos pues como iglesia y como pueblo y como santos de los últimos días una ofrenda al Señor en rectitud, y presentemos en su santo templo, cuando quede terminado, un libro que contenga el registro de nuestros muertos, el cual sea digno de toda aceptación. Entonces, una ofrenda particular que menciona las Escrituras es este libro que iba a ser presentado en ofrenda de rectitud para el templo, ¿cierto? Para tener un registro de los muertos, y es una obra que hasta el día de hoy se sigue haciendo. Es una ofrenda al Señor. Todos estos nombres que hay en estos sistemas actuales, hay tecnología, sigue siendo una ofrenda. En la parte derecha tengo Tercer Nefi 9, que dice, vuestros sacrificios y vuestros holocaustos cesarán, porque no aceptaré ninguno de ellos, y me ofreceréis como sacrificio un corazón quebrantado y un espíritu contrito, y al que venga a mí con un corazón quebrantado, lo bautizaré con fuego y con el Espíritu Santo. Qué hermosa escritura, y está hablando terminantemente de que ya no iban a ser necesarios los sacrificios, los holocaustos, el derramamiento por sangre.
¿Por qué? Porque hay un gran, infinito y postrer sacrificio que fue el de Jesucristo. Entonces nos enseña el mismo Salvador ahí, que ha resucitado a los del continente americano, que debemos ofrecerle como sacrificio un corazón quebrantado y un espíritu contrito. El primero que leíamos era nosotros mismos consagrados como una ofrenda. Acá está hablando ya un atributo, desarrollar nosotros un atributo, y esa es nuestra ofrenda, que es el corazón quebrantado y un espíritu contrito. Involucra humildad, enseñabilidad, etcétera, muchas cosas. Y finalmente quisiera exponerles el quinto que yo detecté, que es el que estamos tratando hoy. La ofrenda en rectitud de los hijos de Leví es algo también literal. Y aquí quisiera también llevarles a una cita para finalizar, que es de José Smith, y es un poquito larga y la leeré de corrido. Espero que me escuchen bien o la puedan ver en la pantalla en grande. Generalmente se supone que los sacrificios fueron enteramente quitados cuando se ofreció el gran sacrificio, es decir, el sacrificio del Señor Jesús, y que en lo futuro no habrá necesidad de la ordenanza del holocausto. Mas los que afirman esto indudablemente no se han informado de los deberes, privilegios y la autoridad del sacerdocio ni de los profetas. El ofrecer sacrificios siempre se ha relacionado con el sacerdocio y constituye parte de sus deberes. Los holocaustos principiaron con el sacerdocio y seguirán hasta después de la venida de Cristo, de generación en generación. Estos sacrificios, así como toda ordenanza que pertenece al sacerdocio, serán restablecidos completamente y se administrarán con todos sus poderes, ramificaciones y bendiciones, cuando sea edificado el templo del Señor y queden purificados los hijos de Leví. Esto siempre ha existido y existirá cuando los poderes del sacerdocio de Melquisedec se revelen suficientemente. De lo contrario, ¿cómo se puede efectuar la restitución de todas las cosas de que hablaron los santos profetas? No se debe entender que de nuevo se establecerá la ley de Moisés con todos sus ritos y variedad de ceremonias. Los profetas jamás han declarado esto, pero han de continuar las cosas que existieron antes de los días de Moisés, a saber, los holocaustos. Será entonces una restauración temporal y simbólica, porque ya no será necesario, como dice la Escritura en 3 Nífer 9, pero digamos para efectos de expiación. Sin embargo, acá aclara José que es una culmine de la restauración de todas las cosas. Entonces, no es necesario para ayudar a Cristo a redimir para nada. Su sacrificio es infinito, pero sí es necesario que nuevamente se restaure este holocausto en algún momento que no sabemos a futuro para completar lo que hubo antes de Moisés. No es que se traiga la ley de Moisés con sus holocaustos, porque los sacrificios venían de Adán. Y es por eso que tiene que también traerse esa ordenanza para que todas las cosas puedan encajar y tener cumplimiento en esta, la dispensación del cumplimiento de los tiempos, una época en la cual se restaurarían todas las cosas. Entonces, hermanos, yo les doy mi testimonio de que es así. Pero enfoquémonos, esto que hablé recién es una profecía, algo que va más allá de nuestro alcance. En lo que nosotros nos tenemos que enfocar es en nosotros presentar nuestras ofrendas en rectitud. Les testifico que si nos esforzamos a desarrollar estos atributos, vamos a poder hacerlo. Una ofrenda en justicia, en rectitud, un milagro real ante Dios, a través del cual reconocemos y adoramos su gloria y su poder. Lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Finalmente les invito en breves segundos a que puedan seguir siempre visitando clasebensigime.com. Los que no lo han hecho pueden suscribir una lista de correos y también podrán ver clases pasadas, ver horarios y lo esencial para que cada semana estemos aquí y podamos seguir disfrutando. Hasta muy luego.